Muy buen día. Aquí estamos de nuevo en este tiempo de los sábados para reflexionar un poco sobre el diseño de la vida y sobre cómo nos vamos equipando poco a poco para ir eh, creciendo hacia una madurez que hasta el último día de nuestra vida tendremos la oportunidad de poder desarrollarla. Vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios por este día que nos acaba de regalar. Entonces les invito a que nos unamos diciéndole, amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y de poder exponer nuestra alma a tu presencia, que seas tu Señor obrando en nuestro interior, en nuestra vida, y entender que tu palabra es viva y eficaz y que tú la entregas de esa manera que la has enviado para que produzca en nosotros el efecto para el cual la envías, porque nunca regresará a ti sola. Queremos bendecir no solo la vida de aquellos que ya están aquí conectados, Señor, de sus familias, sino todos los que vendrán en camino. Clamamos por aquellos que están alejados o por aquellos que no conoces, no te conocen, y por aquellos que un día traerás a estos espacios. Entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir un tema que es muy especial y que me ha llamado muchísimo la atención, y es que tanto comprendemos que hay preguntas eh, que debemos incorporarlas en nuestra vida constantemente. Las preguntas son una de las herramientas, de los elementos poderosos que tenemos en nuestra vida. Hay preguntas inteligentes, preguntas eh, fuertes, pero hay preguntas débiles. En muchos espacios, sobre todo desde el coaching y liderazgo, se habla de que hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que solo te permiten una respuesta como sí o no, blanco, negro, arriba o abajo. Pero las preguntas inteligentes son aquellas que te proyectan hacia el futuro más que hacia el pasado. Algo que está bien incorporado en nuestra vida es la pregunta que comienza con el por qué. Y ese por qué es algo que sí es proyectado hacia el pasado, es una pregunta débil. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué no tuve? ¿Por qué me equivoqué? Estas preguntas no llevan a mucha reflexión, pero el por qué hacia el futuro te abre un escenario especial. Y más cuando nosotros las preguntas las volvemos conscientes y utilizamos un inicio como el qué, el para qué, el cuándo, con quién, eh, dónde, de qué manera, siempre nos está proyectando hacia el futuro. Entonces, esas preguntas que proyectan hacia el futuro y que de alguna manera nos llevan a tener que explorar posibilidades, es uno de los elementos bien importantes al que nos invita el tema de hoy.
Vamos a compartir nuestro material y se llaman preguntas inteligentes. Bueno, somos el Movimiento contra la Corriente. Este es un espacio para nutrir el liderazgo del hombre y hacemos parte de los centros de formación y liderazgo CENFOL. ¿Qué tan conscientes somos que cuando vamos a tomar decisiones, desde dónde las estamos respaldando? Las decisiones siempre tienen que tener la antesala de preguntas conscientes y preguntas abiertas, poderosas, fuertes, inteligentes. Cuando nosotros vamos a tomar decisiones, a veces son decisiones a tal velocidad que no nos hemos preguntado nada. Usualmente hay dos extremos en la vida que nos lleva a equivocarnos. O cuando tenemos ya un preconcepto negativo y alguien nos plantea algo y de entrada le dice, no, yo para eso no sirvo, ni se le ocurra. O sea, fue toda una respuesta desde el instinto y no desde la reflexión. Y el otro extremo es cuando algo nos gusta demasiado. Entonces viene ese estímulo, esa invitación, ese momento y nos vamos por allí. Por ejemplo, una de las decisiones con ausencia de preguntas es cuando nos llegan tentaciones de dineros no bien habidos, o cuando vienen tentaciones en las cuales entramos en el campo de la infidelidad y llega ese disparo que nos puede estimular tanto y después vamos a cosechar las consecuencias. Entonces vamos a reflexionar en esta primera parte un poco sobre preguntas conscientes. ¿Por qué debemos incorporar las preguntas conscientes como algo muy importante en nuestra vida? Porque precisamente nos van a llevar, como dice acá, las preguntas constituyen una excelente forma de reflexionar, de estimularnos, de motivarnos, de cuestionarnos. Las preguntas nos pueden llevar a dudar y la duda en ese campo es buena, a plantearnos posibilidades y en definitiva conocernos mejor. Porque la respuesta también nos lleva a la respuesta consciente, nos lleva a entender qué tanto hay en nuestro interior. Las preguntas nos llevan a poder ir explorando cómo está nuestro carácter. Y recordemos que carácter es el sistema de gobierno, es aquello que gobierna nuestra vida. Y lo que más quiere Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Uno de los grandes peligros que tiene el ser humano y el hombre de Dios es el sincretismo. Sincretismo es una mezcla entre verdad y mentira. Por eso, cuando nosotros de adquirir sabiduría se trata, debemos recordar cómo fue un énfasis constante de las enseñanzas de Pablo a través del Nuevo Testamento, donde una y otra vez es reiterativo en decir que la palabra de Dios no se debe interpretar con sabiduría humana,
Hay muchísimas personas con una actitud de querer crecer, de conocer de Dios, pero no se detienen en las fuentes de aprendizaje. Y allí es donde hablamos de la sana doctrina. Entre más dejemos que nuestra mente se mezcle de enseñanzas que abundan, por ejemplo, en la web y que vienen llenas de errores, de interpretaciones inadecuadas. Entonces, digamos que vamos encontrando primero que en la toma de decisiones debemos explorar qué preguntas conscientes, abiertas, me he hecho para tomar esta decisión. Las preguntas tienen como fin encontrar el sentido de las experiencias de la vida en cualquier forma que se manifieste. Pensar en consecuencias. Esta decisión que voy a tomar, ¿a dónde me lleva? ¿Qué consecuencias puedo tener a través de esta decisión? ¿A quién voy a afectar? Ese es el tipo de reflexiones que debemos hacer. Entonces, hay preguntas que son débiles o pocos inteligentes cuando no nos conducen a una reflexión activa. Ni mucho menos te dirige a una actitud para cambiar de aquella donde estamos. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Por qué me pasa a mí esto, cierto? ¿Por qué las cosas se dan de esta manera? Solo a mí me pasan estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué siempre hay que estar buscando respuestas a las preguntas? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me sucedió a mí? Preguntas que son muy frecuentes, pero son débiles. No te proyectan a realmente encontrar ese fondo especial. La misma pregunta no promueve algo nuevo, sino que nos dejan en el mismo lugar donde estamos, sin alternativas para crecer y trascender. Hay una riqueza enorme, creo que de esto vamos a estar hablando un poco más adelante, y es que la Biblia está llena de preguntas que Dios hace, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es una fuente de inspiración increíble. He venido compartiendo que un libro especial de John Maxwell que se llama Los buenos líderes hacen grandes preguntas. Les recomiendo ese texto, es bien, bien especial. Entre más nos ejercitemos en hacernos preguntas, más se va incorporando ese hábito, ese buen hábito a nuestro estilo de vida. Y obviamente, como todo, es a través de la práctica. Por ejemplo, alguien nos puede invitar a hacer deporte y pues no tenemos que pensarle mucho a esto porque sabemos que debemos hacerlo, es bien para nosotros, pero por hacer el ejercicio podemos buscar todas aquellas preguntas que en una invitación tan sencilla nos pueda dar, solo por ejercitar nuestra mente. Entonces, las preguntas deben siempre venir desde la verdad. Y aquí hay un par de pilares que debemos incorporar hoy. ¿Qué es lo que nos lleva a estrellarnos en la vida? El engaño. El engaño. Jesús hablaba de que existía el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, el padre del engaño. Y entonces el engaño
es aquel concepto que creemos que es correcto y terminamos con las consecuencias de vivir engañados. Por eso Jesús hizo el énfasis de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, las preguntas que nos hagamos en la vida no pueden venir desde esa interpretación humana, desde el campo de las emociones, desde aquellos paradigmas de la cultura con los que hemos caminado durante mucho tiempo, sino tenemos nuestro texto de la verdad, pero revelado por el Espíritu Santo. Hay una promesa de Dios en Juan 14 que dice que el Espíritu Santo nos llevará a conocer toda la verdad. Nuestro referente es la palabra de Dios. Aún Sócrates decía que para saber si una línea está torcida, debe tener una recta al lado. Entonces, al preguntarnos, ¿es correcto? Debemos preguntarnos cuál es el soporte de la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. El Señor dijo, mi palabra es espíritu y es vida. De manera que Jesús enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Por ejemplo, ¿sí? Hay una riqueza enorme de preguntas de las cuales nosotros podemos estar constantemente yendo a ellas para hacernos esa reflexión. En Santiago 1:25 nos enseña, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella. Mira lo que dice aquí. Tiene como referente la ley, la palabra, la de la libertad y permanece en ella. No volviéndose un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la antesala de lo que vamos a hacer son aquellas preguntas que están basadas en la verdad. Y también, por otro lado, es entender que cada vez que vamos a la palabra de Dios, debemos hacernos una pregunta y es, ¿cómo lo practico? Creo que este es uno de las columnas vertebrales de la vida. Siempre que vamos a la palabra, es cómo la voy a practicar o cómo la estoy practicando. ¿Ok? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me confronta? Esta palabra me está llevando a entender que hay cosas que debo dejar de hacer. Es una dinámica constante, es una forma bien especial de tener un estilo de vida que nos lleva a un crecimiento constante hacia la madurez en Cristo, como lo había expresado. Entonces, podemos encontrar muchos momentos increíbles como ejemplos en la palabra de Dios. ¿Recuerdan el momento en que Jesús le dice a Pedro y a otros discípulos, ellos quienes dicen que soy yo? Y algunos decían un profeta, algunos dicen que eres Elías. Y entonces Jesús les hace otra pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Este es un concepto que ha sido distorsionado porque nunca Jesús le dijo a Pedro, sobre ti edificaremos la iglesia. Le dijo, es sobre esa roca, o sea, ese concepto inamovible, sobre esa verdad poderosa
que acabas de expresar, cuando Pedro dice, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ese es un momento en que las preguntas empiezan a sacar lo que hay en el corazón. Cuando Dios aparece y le dice a Adán, 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 ¿dónde estabas que te estaba buscando? Y Adán le dice, es que escuché tu voz y tuve miedo y me escondí en el huerto porque estaba desnudo. Mira, todo lo que la pregunta de Dios fue y le sacó del corazón de Adán. Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sale del corazón de Caín? ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Y dice que decayó su semblante, se puso pálido. Y 3 versículos más abajo dice, grande ha sido mi pecado. Las preguntas poderosas, inteligentes, van y confrontan nuestra conciencia, van y confrontan nuestro corazón, nuestro interior. Y esta es una dinámica que desde este mismo momento debiéramos nosotros empezar a trabajarla. Se va volviendo una dinámica de exploración interna espectacular. Pero también la podemos aplicar para resolver cosas en nuestra relación con los demás. Mira que Jesús nunca avergonzó a un pecador, nunca lo avergonzó. Aquellos momentos en que cambia el contexto, en que Jesús se mueve y que es un poco fuerte ese cambio en la Biblia, siempre lo hizo fue con los legalistas, con los religiosos, con aquellos que le gusta a toda hora estar confrontando y estar buscando, yo tengo la razón, porque necesitan reconocimiento. Entonces era el estilo en que caminaban los fariseos. Y Jesús siempre los confrontaba diciéndole hipócritas, sepulcros blanqueados que ni entran ni dejan entrar, que imponen mandamientos de hombres. Esos eran los momentos en que los confrontaba. Pero siempre llegaba al pecador con amor, como aquella mujer adúltera, ¿cierto? Cuando le dice a la multitud, porque la ley decía que toda mujer adúltera debía morir apedreada, y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es especial ese pasaje porque dice que los viejos fueron los primeros que se fueron retirando de ahí. Claro, entre más años, más colección de pecados. Hasta que no queda nadie y entonces le dice a esta mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Recordemos que la palabra pecado quiere decir fracaso, errar en el blanco, desviarnos de la verdad. La ley de la libertad es la ley de la verdad. Y se refiere a la ley moral, no a la ley ni ritual, ni sacerdotal, ni civil de esa época. Jesús vino a que se cumpliera en él todo el Antiguo Testamento, pero trajo la ley bajo la dimensión de la gracia. Entonces, ¿por qué dice el libro de Colosenses que la palabra de Dios abunde en nuestra mente? Que el Espíritu Santo la escribe en nuestra mente y la graba en nuestro corazón, porque esa es la línea recta, porque ese es el estímulo, porque esa es la manera. Hay un versículo que lo menciono con mucha frecuencia porque me parece que es precisamente
uno de esos grandes motivadores a nuestro estilo de vida. Y es Isaías 26:3, donde dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, sí es posible vivir en completa paz cuando nuestro hábito diario es que a través de las preguntas abiertas vamos a lo que dice la palabra. De alguna forma Dios está diciendo, es posible que vivas en completa paz porque Él es la fuente de la paz. Entonces, cuando no vivimos en completa paz, es porque estamos desviados de esa mirada. Dice, tú guardarás en completa paz. O sea, el Señor dice, yo te protejo, yo te abrazo, yo te cuido, llenándote de paz. Pero ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Cuando dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo perseverar en nuestra mente en Dios, en Cristo? Es en su palabra, porque Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y para permanecer en su palabra, pues debemos conocerla, debemos meditarla. Este ejercicio es algo que debemos, nunca terminaremos de ir a otro nivel en esa parte, en ese ejercicio. Por ejemplo, cuando vemos la parábola del hijo pródigo y dice que el hijo pródigo tomó la herencia y vivió perdidamente, uno puede decir, uy, pobre muchacho, ¿cierto? Y descubrir luego esa misericordia de Dios cuando lo recibe en el retorno de su corazón arrepentido. Y quedarme con la historia y quedarme con el enfoque de, es que fue el hijo pródigo. Y perderme de la riqueza, ¿qué tanto de hijo pródigo hay en mí? ¿Qué de la herencia que Dios me ha dado la estoy dilapidando, la estoy desperdiciando? ¿Qué área de mi vida está viviendo perdidamente? Mira que las preguntas basadas en la verdad nos llevan precisamente a poder nosotros estar corrigiendo nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. En el ser humano siempre hay esa tendencia egocéntrica, en el cómo me siento, en el qué quiero a mi favor, ¿no? En cuál es mi interpretación. Cuando vino mi conversión, esto fue en el año 2000, el 28 de enero, tuve un encuentro impresionante con Jesús en un congreso de Senfol en Guatemala. A los pocos días, mirando la palabra y lo que empecé a aprender, yo comprendía que la parte más complicada para mí era la parte de la fidelidad. Porque obviamente yo venía del mundo del baile, del licor, de la rumba, de las discotecas, de todo esto que es un ambiente que siempre será nocivo, porque es un ambiente donde la tentación está ya a flor de piel. Y entonces lo que empecé a clamarle a Dios es que hiciera de mí un hombre fiel, que me permitiera tener tener una mente limpia para Él. Yo esto lo digo con la más profunda humildad, pero Dios lo hizo. Lo que yo pensé que nunca en mi vida pudiera lograr, y humanamente es imposible lograrlo, pero si uno lo pide, lo concede. Recordemos que el Señor dijo,
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Yo le decía, no quiero más esta vida de desorden, de rumba, bueno. Entonces es un regalo. La fidelidad no se logra por un esfuerzo humano, jamás. Por eso Juan 15:5 dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y esto nos va completando ese ejercicio de sincerarnos con nosotros mismos. Las preguntas solo funcionan cuando nos volvemos vulnerables a la palabra de Dios, sensibles. Y creo que no hay una oración más especial cuando uno le dice a Dios, esto me gusta, esto aún quisiera no tener que renunciar a esto, pero sé que te ofende, que va en contra de tu palabra, me destruye y destruye a otros. Cada vez es más y más frecuente encontrar parejas que no aceptan el matrimonio. Dicen, no, es que eso del matrimonio, eso ¿para qué? Hay algunos que dicen, no, si es que los que se casan terminan dañando la relación. Y tienen una cantidad de argumentos que no son bíblicos, que no tienen respaldo de la verdad, y lo que van encontrando en el fondo es su egocentrismo de querer guardar su tesoro. Por eso también el Señor dice, allí donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que te gusta que no quieres soltar? Es eso. Ahora, Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Haz morir en ti, haz morir lo terrenal que hay en ti. Todos los que estamos aquí tenemos cosas terrenales todavía que deben morir. ¿Qué tanto las exploramos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a, como dice la Escritura en Romanos 12, 1 y 2, donde lo expresa el apóstol Pablo de tal manera que dice, os ruego, hermanos. Está diciendo, por favor, póngale cuidado a esto. Esto es demasiado importante. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el culto racional. O sea, esa es la manera de relacionarnos con Dios, llevando los sacrificios de la carne. Por allá desde Isaías, dice el Señor, desde el capítulo 1 de Isaías, yo no quiero sus sacrificios de fiestas y de celebraciones y de ofrendas cuando su corazón está lleno de pecado. ¿Cómo vienes a relacionarte conmigo si allí en tu corazón la lujuria y el pensamiento mórbido está a flor de piel? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es nuestro principal ejercicio. Pero lo increíble es descubrir que Dios sabe que en nosotros hay pecado, que aún tenemos esa práctica de pecado. Y aparece otra vez uno de los versículos favoritos, que es Isaías 1:18. En alguna versión dice, ven y resolvamos este asunto. Ese resolvamos es, yo me imagino a Dios con ese rostro de amor tan impresionante y de misericordia por uno, diciendo, ven, y yo siento como que Él nos abrazara. Y es donde dice, ven y hagamos cuentas, ven y resolvamos esta situación, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Esto yo lo expreso con mucha frecuencia porque me conmovió desde el primer día que lo medité.
Está diciendo a Dios, mira, yo tengo mucho más intereses en restaurarte. Yo disfruto viéndote como nieve blanca, como blanca lana, pero si vienes a mí. Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero Él necesita que la reconozcamos. Ahora, si hiciéramos un segundo de meditación en este momento y pensáramos, hagámonos una pregunta. ¿Qué cosa sé que debo cambiar, que está allí y que no lo estoy haciendo? ¿O no he tomado la decisión? Esa decisión de decir no más, a partir de hoy, no más. Pero también ese no más me tiene que llevar a hacerme preguntas inteligentes. Lo he intentado y quizá encontremos que, pero es que yo no he podido cambiar esto. No he podido cambiar la agresividad dentro de mi hogar. Una de las características del machismo, de las cosas terribles en el hombre, es el machismo. La mala cara, el, es una de las contaminaciones que pues, a muchos nos ha tocado. Pero es que yo he hecho un esfuerzo y no he podido cambiar. Ey, pero es que la palabra de Dios está diciendo que no es con esfuerzo. No es por fuerza de voluntad. Zacarías 4:6. Dice, no es con tus fuerzas, no es con esfuerzo humano. Es como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese fortalece es con la fuerza que me da Cristo para poderlo hacer. Por eso también dice, no es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. También el apóstol Pablo dice que Dios nos concede las cosas más allá de lo que pidamos o creamos, según el poder que actúa en nosotros. Es según el poder. Entonces, no es con un esfuerzo humano. ¿Qué cosa necesitamos cambiar, pero que nos ha costado? Y a veces nos cuesta tanto a través del tiempo que casi que nos acostumbramos. Y escuchen otro de los engaños terribles de las tinieblas. Es que uno tan pecador, es que uno, en Romanos 6, Jesús dice, yo di mi vida en la cruz para romper el poder del pecado sobre tu vida. Entonces no es que no puedas limpiarte del pecado, es que la manera como lo estás haciendo no es adecuada. Y aquí llegamos al corazón, al meollo de esto. O de verdad no quiero renunciar. Hay algo por allá en nuestro subconsciente que todavía lo considero ahí, todavía lo acaricio, no lo quiero soltar. O definitivamente sí he tomado la decisión de no más, pero no lo estoy haciendo de la manera adecuada. Por eso también aún la palabra de Dios nos lleva a entender que hay algunos aspectos que solo se liberan con oración y ayuno. O sea, hay cosas que están tan enterradas allá en nuestro interior que necesitamos abrir unos espacios que pudiéramos decir es como entrar al quirófano de Dios. Encerrarse 1, 2, 3 días en oración, ayuno, meditación de la palabra y decirle, Señor, ven,
arranca este corazón de piedra y dame un corazón sensible, como lo hacía David, ¿no? Señor, dame un nuevo corazón que te ame, dame un corazón que te honre, dame un corazón que te dé el primer lugar. Y ahí es donde termina en un momento mucho quebrantamiento, diciéndole desde el fondo de su corazón, porque fuera de ti nada quiero aquí en la tierra. Y por eso dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando para uno realmente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto nos proyecta a una pregunta bien interesante, poderosa, creo que es la más poderosa que puede haber, que nos pudiéramos hacer hoy. El sentido de nuestra vida es Cristo y disfruto el morir al pecado porque es ganancia para el reino. Recuerde que Jesús trajo el reino. En esta reunión de esta mañana, aquí está Cristo porque Él lo prometió. Así sea virtual esta reunión, Él dijo, donde dos o más se unan en mi nombre, yo estoy, aquí está Él, está su espíritu. Y donde Él está el reino. Y dice, al reino no entra nada inmundo. Entonces, todas las riquezas que Dios ya dispuso para entregárnoslas, no las recibimos cuando nosotros tenemos ahí nuestro guardado. Tenemos allí esa partecita. Quiero contarles una historia porque nos puede servir. Hay un matrimonio y se supone que ha sido un matrimonio cristiano de años, donde el hombre aún llegó a ser servidor en un ministerio, llegó a ser predicador. Y de la noche a la mañana le dice a su esposa, no vivo más contigo. Es un matrimonio de más o menos unos 30 años. O sea, hay una mujer que le ha dedicado 30 años a este varón. Hay una mujer que le entregó su cuerpo, le entregó su fertilidad porque le dio hijos. Ha estado allí en los momentos difíciles, ha permanecido. Es una mujer trabajadora. Y este hombre se enganchó por internet con una fulana de otro lado, mucho mayor que él, y que le ha ofrecido pues esta vida y la otra, y abandonó su hogar. ¿Cómo contemplamos esta historia? Qué cruel para esa mujer, ¿no? Que le invirtió todos esos años a ese hombre, sus ilusiones, sus sueños. Yo he pasado por varios divorcios y la mayoría de esos divorcios fueron con la misma mujer que hoy en día sigue siendo mi esposa, gracias a que Jesús vino y me abrazó, restauró mi hogar después de 15 años. Y ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado. Cuando un hombre quiere cambiar de esposa, cuando aparezca la otra, va a llegar un día en que esa también se le va a aburrir y va a ir a buscar a otra. Porque empieza ese engaño interior insaciable de la variedad del placer. Y el hombre está buscando saciar su egocentrismo, su placer. Quiero darme gusto, no importa los daños que hago.
Y esto cuando aparece en el horizonte es porque sencillamente Dios nos está diciendo, yo no te diseñé ni te he creado para eso. Y ahí sí es donde le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, levántate. Pero dice, solamente te mando que medites en mi palabra, que te hagas preguntas sobre mi palabra de día y de noche, que sea tu forma de hablar, tu forma de actuar. Y viene el gran regalo. Siempre digo que si nosotros nos centráramos en Josué 1, del 5 al 9, todo se nos resolvería. Solamente te mando que medites mi palabra, y meditarla es hacernos preguntas potentes sobre la palabra de Dios. Que sea tu forma de pensar, de hablar, de actuar. Y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas, Dios está diciendo, yo quiero verte en una vida de prosperidad plena, pero esa prosperidad plena no está basada en los parámetros de la cultura, sino en la ley de la libertad. Entonces, cada vez que a partir de hoy nos hagamos preguntas como parte de nuestro estilo de vida, esas preguntas tienen que llevarnos a saborear la ley de la libertad, porque lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y entonces vamos descubriendo que aquellas cosas que no nos dejan ser libres generalmente es producto de aquellas cosas que le gustan a la carne, del egocentrismo, de la búsqueda del aplauso público, de la exaltación al ego, que es idolatría. Mira cómo esta enseñanza de hoy nos lleva también a marcar una gran diferencia entre una vida religiosa y una vida de crecimiento espiritual. Cuando he compartido esto, yo he encontrado el mayor eco en las personas. Cuando uno le dice, le comparte a las personas, mira, hay una diferencia grande entre una vida de religión y una espiritualidad de relación, esto abre un espacio increíble en la cosmovisión de las personas. Una persona puede ir a cualquiera de las tradiciones religiosas, cualquiera que sea. Hay una gran comunidad de religión evangélica también. La gente va al culto o a la reunión dominical, a como lo llamen, y canta alabanzas, aplaude, escucha la palabra y sale de allí y no practica nada. Esta persona no se ha convertido, así se llame cristiano o se llame evangélico. Y también en el otro contexto puede ser la persona muy religiosa, de los 3 rosarios diarios, de la misa diaria, de todo lo que quieran, pero ¿y el corazón qué? Y por eso Dios lo transmite de una manera transversal por toda la Biblia. Quiero tu corazón. Dios mira lo que hay en el corazón. Y las preguntas tienen que llevarme a mirar lo que hay en el corazón. Por eso el Señor dice, no juzgues a nadie. No estés mirando la paja en el ojo ajeno cuando tienes una tranca, una viga en el tuyo. Entonces siempre el Señor nos está motivando a viajar a nuestro interior y decirnos la verdad en vez de sentarnos en la silla del juicio, de empezar a señalarle a todos los demás sus defectos. Mira que una forma también muy común del engaño de las tinieblas, y esto lo he vivido muchísimo, es empezar a juzgar al líder o al pastor o al guía que Dios colocó en nuestra vida. Cuando yo llegué a la vida cristiana, eso fue
terrible a mí, hizo a cada rato, y por qué esto, y por qué lo otro, y señalaba, hijo, hasta que Dios venía y me mostraba lo que había en mi corazón. Ese juicio del líder es altivez, orgullo. Yo lo único que tengo que estar seguro es que lo que me enseñen es sana doctrina. Pero, como lo hemos escuchado muchas veces, si busca una iglesia perfecta, pues, si por eso se despertó, vuélvase a dormir. Porque Jesús dijo bien claro, yo he venido por los enfermos. Las iglesias son colecciones de puros enfermos, imperfectos, contaminados y de todo. Y el que está buscando la perfección es el más enfermo de todos. Entonces, otra vez aparece aquí algo que hemos venido trabajando en algunos seminarios, la exterioridad de la interioridad. Miremos afuera, la exterioridad es un mundo injusto, lleno de gente complicada, y entonces Dios dice más bien, viaja a tu interior. Y escuchemos esto. ¿Cómo será de complicado nuestro mundo interior? Que Dios dijo, si no me vengo a vivir dentro tuyo, no vas a poder encontrar o descubrir toda la oscuridad que hay dentro tuyo. Si el Señor es luz y decidió venir a vivir dentro nuestro, fue para iluminar nuestro interior. Bueno, espero que hoy nos vamos bien motivados a incorporar las preguntas inteligentes como un estilo de vida. Quiero escucharles. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Qué te llevas hoy de aquí? ¿Quién quiere complementar o aportar algo? Aprovechemos los últimos minutos de este espacio. Carlos y compañeros, buenos días. Rafa, bienvenido. Qué bueno este tema del día de hoy, preguntas inteligentes. ¿Cuáles serían las no inteligentes? Me estaba haciendo esa pregunta. ¿Cuáles serían las no inteligentes? Creo que me llevo hoy. Dijiste algo muy importante. ¿Qué cosas debo cambiar? No he cambiado en mí. Es una pregunta muy confrontante y muy directa. Y yendo al manual de la vida, la palabra de Dios dice, San Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, está hablando el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Y entonces, debo cambiar en mí, ¿a qué tengo que negarme? ¿A qué tengo que morir? Avanzar en este camino, la verdad y la vida que nos muestra Jesús. Entonces, qué pregunta tan inteligente. ¿Debo cambiar algo? Parece sencillo, que en el día a día lo vivimos, pero ¿qué debo cambiar? Desde mi exterioridad hacia mi interioridad. Desde mi interioridad hacia mi exterioridad. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué hay en mí que estoy guardando en el corazón todavía? Odio, rencores, celos, peleas, malas actitudes, malos comportamientos. Debe salir de mí, sacarlo desde ese mundo interior hacia el exterior para que haya un cambio en mi vida. Me quedo con eso, Carlos y compañeros. De verdad que me edifica mucho y aprendemos juntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Y cuando tenemos esa actitud de decir, aún esto que me gusta tanto y que no quiero morir, y entregarlo al Señor para que Él nos liberte de esto, Dios es tan especial que siempre habla de recompensas. Dios diseñó nuestro cerebro para que viva por recompensas. Entonces no son las recompensas del mundo ni del aplauso público, son las recompensas de Dios. Entonces es bien, bien importante. Gracias, Rafa, por traerlo.
porque también es la otra parte, es decir, estoy muriendo a este tesoro engañoso del mundo y estoy recibiendo unos tesoros de Dios. Por eso, para aquellos que nos acompañan y que son de otros ministerios, en la web nosotros tenemos un canal que se llama Restauración Ágape Internacional, RAI. Allí pueden encontrar un seminario que he venido dando que se llama Los Tesoros de Dios para tu vida. Ahí en las listas de reproducción lo pueden encontrar, son 7 enseñanzas, vamos como en la quinta. Y es ese llamado a, mira, acá hay unos tesoros que son eternos. Los tesoros del mundo son temporales. Y como dice 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo frente a las tentaciones de la lujuria es precisamente la pregunta. Sí, puede haber un disfrute carnal de un breve periodo. ¿Y cuáles son las terribles consecuencias de eso? Entonces, el proceso de santidad que está haciendo Dios en nosotros, porque Él nos está santificando, no es por un esfuerzo propio, sino es por una disposición a que Él lo haga. Nos va llevando a un contentamiento eterno, a un gozo eterno. Entonces se disfruta el gozo de la muerte de la carnalidad. ¿Quién más quiere compartirnos qué se lleva hoy de esta reflexión? Buenos días a todos. Carlos, gracias. Adelante, José Manuel. Bendiciones. Wow, este tema es importantísimo. Yo entré un poco tarde y ahora entiendo por qué. Porque una parte de mi cuerpo quería levantarse y la otra no. O sea, me levanto, no me levanto y yo el reloj y esto, lo otro. Y me hacía la pregunta inteligente, pero es como cuando chamo, esta barajita la tengo yo. No, yo estaba en varios escenarios con Carlos y él ha hablado de preguntas inteligentes. ¿Qué más voy a aprender? O sea, el ego, ¿no? Entonces, hay otra vocecita, chamo, pero acuérdate que siempre, cada día es un aprendizaje. Y si te la supieras toda, ya no estuvieras aquí. La vida es una constante. Y como dice Alvin Toffler, lo decía en el siglo XX, y dice que el analfabeto del siglo XXI no es aquel que no sepa leer ni escribir, sino es aquel que no sepa aprender, desaprender y reaprender. Entonces dije, bueno, o sea, tú puedes saber, pero necesitas reaprender y desaprender. Y evidentemente, gracias porque yo me vengo haciendo preguntas inteligentes y, y en la cosmovisión, en las áreas de la vida, hay dos áreas que a mí me han costado entregarle a Dios, que es el área sexual y el área financiera. Y justamente he venido trabajando en eso y he sido bendecido, ¿ok? Porque nosotros los hombres en el área sexual, aun cuando estamos casados, tenemos lujuria, pensamiento, incluso pornografía, masturbación y todo lo demás. Entonces es un área que yo le he entregado a Dios, y el área sexual y el área financiera, porque a veces creemos que el dinero es nuestro y las posesiones y todo. Cuando entendemos, y la palabra es clara y dice, o sea, tú no eres dueño de nada, todo lo que tú tienes es mío, tu vida, todo. Y cuando pasé el proceso el año pasado del COVID, me di cuenta que definitivamente nada, absolutamente nada. Y ha sido desde el año pasado un cambio más acelerado en mi vida, ¿no? Y una de las preguntas que yo
constantemente me venía haciendo y le he pedido a Dios esa sabiduría. Yo cumplí 32 años de casado este año y de hace algún tiempo decía, wow, qué valiente es mi esposa, que la hace un tipo como yo. O sea, qué valiente. O sea, y entonces yo me hacía la pregunta, si yo fuera María de los Ángeles, tuviera un tipo como José Manuel. Y yo dije, wow, eso para mí fue interesante porque me permitió hacer cambios. Sí, porque a veces uno cree que, ay, tú sabes, un angelito. No, uno, uno con las preguntas, las acciones, la manera de responder y la manera incluso de dirigirse a las personas, a tu esposa, a tus hijos, a veces tosco, ¿no? Y yo decía, espérate, ¿qué te pasa, chamo? O sea, yo ni siquiera tuviera un tipo como tú. Y eso me permitió esa pregunta hacer cambios y mejoras en mi vida. Y la otra es precisamente utilizando la empatía. O sea, la empatía es una palabra muy sencilla, muy simpática, pero ponerte en el lugar de los demás. Y incluso me ha permitido en las relaciones con la gente, en llegar a una cita a tiempo, llegar a todo eso. O sea, si yo fuera Rafael, tuviese un amigo como José Manuel, por ejemplo. Porque entonces eso significa que yo no, como amigo, como hermano de Rafael, no estoy haciendo las cosas correctamente. Con Carlos, si Carlos es mi amigo y está confiando en mí, y yo no estoy haciendo las cosas correctamente, yo estuviera con un amigo como José Manuel. Entonces, eso para mí ha sido importante y hoy me diste muchas más respuestas. Sigo en el camino, no soy perfecto, pero no me escudo en la no ser perfección a hacer las cosas. Bueno, es que yo no soy perfecto y que los demás se la calen. No. El no ser perfecto es precisamente hacer la pregunta, ¿en qué no estoy siendo perfecto? ¿En qué es lo que quiere Dios de que yo sea? Entonces, y entendí que definitivamente en mi propia fuerza no podía hacer el cambio. Tenía que sencillamente, como tú dices, buscar la ayuda de Dios y en eso sigo todos los días muriendo a los pecados, a mi carne y pidiéndole a Dios la sabiduría para que siga adelante. Así que muchas gracias. Bendiciones. No, José Manuel, trajiste aquí la fresa del postre, como dicen. ¿Qué tal la pregunta si nos la llevamos hoy? Si yo fuera mi esposa, ¿tendría un marido como Carlos Ávila? No, noqueaste. Qué bueno esto. Dioney, adelante. Qué bueno escucharte. No te escuchamos. Ahí, Ahora sí. ahora sí. Ok. Bienvenido. Bendiciones, mis queridos hermanos. Soy Bionny Molina, soy de Senfol, Colón. Soy aquí de Venezuela. Me alegra Bienvenido. que estemos aquí en la misma onda y escuchando. Entré un poquito tarde porque me costó conseguir el enlace, pero qué bendición poderlos escuchar y me regocijaba en todo lo que usted decía, hermano pastor. Qué bendición poder tener personas como ustedes que son útiles, ¿no? Para nosotros, porque nosotros somos pues un pedacito de barro en manos del alfarero, todos los días tratando de buscar ese hombre admirable, ¿no? Ese hombre perfecto que muchas veces nos frustramos en la vida, ¿no? Yo creo que una de las cosas que he entendido que no hay hombre perfecto, pero sí hay hombres excelentes y admirables que quieren tener, cualquier esposa lo quiere tener en la casa. En el ministerio donde nosotros estamos, una vez escuché, ¿no? Por allí, un judío rabínico que dijo que Dios tiene el control de todo, hasta de los demonios, pero tú y yo tenemos el control de nuestros demonios, porque nosotros sabemos cuáles son esos demonios que están allí, que salen en cualquier momento que nosotros permitimos, hacen desastre y se esconden. Eso es como cuando una persona una vez me dijo, hijo, si usted ve una pelea de perros, usted se mete. Yo le dije, ¿o cuál crees tú que gana? Y yo le dije, pues no sé. Papá me dice,
al que tú alimentes más. Y entonces nosotros tenemos que saber cuál es el que lo estamos alimentando más. O le damos más a la carne o verdaderamente nos entregamos al Espíritu. Pastor, y cierro con esto, porque usted dejó algo allí muy que me quedó aquí marcadito que dice, aún siendo cristianos, no somos convertidos, porque aún podemos llevar a enseñar la palabra, pero tenemos esas pasiones internas que cada día nos acompañan. Bendiciones, mis hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes mi testimonio pues que Dios ha edificado, ha transformado mi vida y cada día sigo pues ferviente y creemos que estamos en el camino correcto. Bendiciones, mi amado, le amamos aquí de Venezuela, de Senfol Colón. Gracias, Yonei, muy amable por compartir, por participar. Bueno, nos hemos pasado unos pocos segundos, pero si alguien más quiere aportar algo, bienvenido. Y si no, vamos a terminar. Mauricio abrió la cámara, quiere hablar. Tiene cara de hablar, Mauricio. Mauricio, qué bueno verte. Hola, ¿cómo estás? No, estaba pues, pensando en todo lo que han dicho. Me perdí un pedacito de la charla porque me llamó una de mis hijas y pues tuve que atender su llamada y estaba pensando esta semana fue una semana bastante movida para mí, pero muy buena. A mí me queda una cosa, dos cositas de todo lo que Carlos ha dicho. Una de esas es, tú decías, nada saca a una persona, no importa cuál sea su orientación religiosa, en ir a la iglesia o en ir al culto y pensar que esa sola actividad física lo, lo, lo va a poner en contexto en una comunicación directa con Dios. Yo voy a la iglesia católica, pero también voy a Senfol eventualmente. O sea, para mí el tema no es de a dónde vas, sino cómo es tu comunicación con Dios. Y a mí me ha sorprendido muchas veces que uno cuando va a la iglesia, mm, a veces entra y saluda a todo el mundo y lo voltean a mirar como un loco. O sea, yo a este tipo no lo conozco y por qué está saludándome, ¿no? Y, 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 y uno dice, oiga, ¿qué armados somos? Nosotros queremos que este país sea tolerante, sea de personas de bien, pero nos sorprende que una persona que no conocemos nos hable dentro de la iglesia. Y también me sorprendía ver cómo cuando se terminaba el momento de oración, muchas personas salían empujando a los demás porque querían salir primero. Yo decía, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia? O sea, yo vengo acá a buscar paz, vengo a buscar tranquilidad. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque yo me preguntaba en ese momento, ¿yo por qué estoy acá? ¿O para qué estoy acá? Sí, es decir, si yo me quedo en mi casa y me quedo leyendo la Biblia y me quedo estudiando la Biblia, quizás estuviera haciendo más que cuando voy a la iglesia me encuentro con toda esta situación que en el momento no me gusta. Pero yo decía, aquí estoy encontrando la respuesta. El hecho de que yo salude a la otra persona, le estoy invitando a que se comporte de la misma manera. El hecho de que yo le desee un buen día, el hecho de que le ceda el paso, de que la deje salir primero, pero en fin. em, si me pongo a profundizar más, en cada acción de nuestra vida nosotros tendríamos que hacernos preguntas inteligentes, y no solo el por qué, sino para qué, y con quién, y dónde, y bueno, el alcance de todo lo que uno hace en su vida diaria. Entonces, pues muy interesante, o sea, a la conclusión a la que llego es que cada acto de nuestra vida, si fuera responsable, detrás de él debería tener muchas preguntas inteligentes que nos llevarían a muchas respuestas inteligentes.
Entonces, pues no me extiendo más. Muchas gracias, compañeros. Una bendición para todos. Gracias, Mauricio, por tu aporte. Brevemente, nos gusta ser muy exactos con el tiempo, pero mira que todas estas enseñanzas también están allí grabadas, pueden encontrarlas en la web. Y mira cómo aquí este es un espacio de los sábados donde venimos a beber de la palabra de Dios y no hay una diferencia si está en un ministerio o en el otro o aquí o allá, o si entran 100, a veces nos hemos reunido 4 o 5 solamente, pero es que no es esa exterioridad de cuántos están viniendo, ¿no? Es más o menos lo que dice Mauricio, es aprovechar este tiempo para crecer y hacer amistades muy chéveres. De manera que gracias por su participación, motivémonos a invitar a otros y pues vamos a terminar dándole gracias a Dios. Amado Dios, queremos hoy pedirte sabiduría abundante para poder hacernos preguntas inteligentes. Llévanos, Señor, a reconocer en nuestro interior, como lo prometes en tu palabra, de que tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos así, Señor, cada vez ir caminando hacia tu presencia, creciendo, agradándote y deleitándonos de ti. Hoy te pedimos tu abrazo, tu bendición y que siga ese proceso transformador que nos has prometido hasta terminarlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta Amén. luego, un abrazo grande. Qué bueno. Hasta luego, Carlos y compañeros, muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones Dios para bendiga, todos. feliz fin de Hasta semana. luego. Gracias, Carlos. Gracias, semana. Gracias, Bendiciones. Rafael. Bendiciones. Como dice Javier, mucho juicio, pórtense bien. Mucho juicio, portémonos bien, muchachos. Dios los bendiga. Un abrazo. Hagan bien y no miren a quién. Que Dios los Muchas bendiga. bendiciones para todos. Amén.